Has llegado a este lugar donde las sombras susurran y los secretos nunca descansan. Si deseas seguir entrando a este mundo de oscuridad, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Lo que están a punto de escuchar no es un cuento inventado. Es el testimonio real de un hombre que perdió todo por su ambición. Una historia sobre pactos oscuros, brujerías en Catemaco y consecuencias terribles que nunca terminan. Si sienten que no están preparados para esto, es mejor que se vayan ahora. Pero si deciden quedarse, les advierto que lo que van a escuchar los va a dejar sin dormir. Esta historia me la contó alguien muy cercano, alguien que conoció personalmente al protagonista. Y cada palabra es verdad. Mi nombre es Roberto Mendoza Cruz y nací en un pueblo pequeño cerca de Catemaco. Crecí viendo a mi padre trabajar de sol a sol en el campo, sudando bajo el calor insoportable de Veracruz, y nunca tuvimos nada. Vivíamos en una casa de lámina que se calentaba como horno en el día, y por las noches dejaba pasar el frío. Mi madre lavaba ropa ajena para ayudar con los gastos, y mis hermanos y yo apenas teníamos para comer. Desde chico yo soñaba con tener dinero, con darle una vida mejor a mi familia. Veía pasar las camionetas lujosas por el pueblo, y me preguntaba por qué unos tenían tanto, y nosotros tan poco. Mi padre siempre me decía que trabajara duro y honrado, que Dios proveería. Pero yo veía a mi padre destrozado, viejo antes de tiempo, y pensaba que Dios se había olvidado de nosotros. Cuando cumplí 25 años decidí que ya no quería esa vida. Me fui a trabajar a Reynosa, buscando mejores oportunidades. Allá conseguí trabajo en una fábrica, pero el sueldo apenas me alcanzaba para pagar un cuarto y comer frijoles todos los días. Pasaban los meses y yo seguía en la misma situación. La desesperación me carcomía por dentro. Una noche en una cantina del centro de Reynosa, conocí a un hombre mayor. Tendría unos 60 años, vestía todo de negro y tenía una mirada que me ponía nervioso. Se sentó en mi mesa sin que yo lo invitara y me ofreció una cerveza. Yo acepté, pensando que solo era un viejo solitario buscando compañía, pero entonces me dijo algo que me heló la sangre. «Oye muchacho», me dijo, «te veo la cara de desesperado, sé lo que estás buscando». Yo le pregunté qué hablaba y él solo sonrió. Me dijo que él podía ayudarme a conseguir todo lo que yo quisiera. Dinero, poder, respeto, todo. Lo único que tenía que hacer era aceptar un trato. En ese momento yo debí levantarme e irme. Debí hacerle caso a esa voz en mi cabeza que me gritaba que saliera corriendo. Pero la ambición pudo más. Le pregunté qué tipo de trato. El viejo sacó de su bolsa una bolsita de tela roja y la puso sobre la mesa. Adentro había algo que no pude ver bien en la oscuridad de la cantina. Me dijo que él conocía a gente que podía hacer cosas, gente con poder verdadero. Me habló de un brujo de Catemaco, uno de los más poderosos que podía invocar fuerzas para darme lo que yo quisiera. Yo me reí nervioso. Le dije que esas eran supersticiones de pueblo, cosas de viejas. Pero él me miró serio y me dijo que si yo no creía, entonces ¿por qué seguía sentado ahí escuchándolo? Y tenía razón. Algo dentro de mí quería creer. Quería creer que había una salida fácil a mi miseria. El viejo me explicó que tenía que ir a Catemaco, a un lugar específico en la laguna, a medianoche de un viernes. Allá me estaría esperando el brujo. Me dio la dirección exacta y me dijo que llevara algo de valor personal, algo que significara mucho para mí. Durante 2 semanas estuve pensando en eso. No podía dormir. En las noches sentía como si algo me observara desde las esquinas oscuras de mi cuarto. Escuchaba ruidos extraños, pasos que no eran míos. Mi compañero de cuarto me preguntaba si estaba enfermo porque me veía pálido y ojeroso. Finalmente tomé la decisión. Pedí unos días en el trabajo y regresé a Veracruz. No le dije nada a mi familia. Llegué a Catemaco un jueves por la tarde y renté un cuarto en un hotel barato del centro. Esa noche casi no dormí. Sentía un peso en el pecho como si algo me estuviera aplastando. Sudaba frío a pesar de que hacía calor. Varias veces pensé en regresar a Reynosa y olvidarme de todo esto, pero algo me detenía.
una fuerza que no puedo explicar. El viernes en la noche, cerca de las 11, tomé mi carro y manejé hacia el lugar que me había indicado el viejo. Era un camino de terracería que bordeaba la laguna, lejos del pueblo. No había casas cerca, solo árboles y oscuridad. La luna estaba oculta detrás de nubes negras y apenas podía ver el camino. Llegué a un claro cerca del agua. Apagué el motor y me quedé sentado en el carro, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Miré el reloj. 11:40. Me quedaban 20 minutos. Salí del carro llevando conmigo una medalla de la Virgen que mi madre me había dado cuando era niño. Era lo único de valor que tenía, no en dinero, sino en significado. Me temblaban las manos mientras caminaba hacia la orilla de la laguna. El lugar estaba en completo silencio. Ni siquiera se escuchaban los grillos o las ranas. Era un silencio antinatural, pesado, que me daba escalofríos. El agua de la laguna estaba completamente quieta, como un espejo negro. Entonces vi una luz a lo lejos entre los árboles. Era una fogata. Caminé hacia allá con las piernas temblándome. Cada paso que daba sentía que me hundía más en algo de lo que no iba a poder salir. Cuando llegué al lugar de la fogata, vi a un hombre sentado en el suelo. Era delgado, de piel oscura, con el cabello largo y blanco. Vestía ropa normal, pantalón y camisa, pero tenía puestos varios collares con cosas raras, huesos, piedras, cosas que no pude identificar. A su alrededor había velas negras formando un círculo. Él levantó la vista cuando me acerqué y me hizo una seña para que me sentara frente a él. Yo obedecí, sintiendo que mis piernas ya no me respondían. Me senté en el suelo húmedo, del otro lado de la fogata. El brujo no dijo nada por varios minutos. Solo me miraba fijamente con unos ojos que parecían ver a través de mí. Luego habló con una voz rasposa, casi como un susurro. «Vienes buscando riqueza», me dijo. No era una pregunta, era una afirmación. Yo asentí con la cabeza, incapaz de hablar. Él me explicó que podía darme lo que yo pedía, pero que todo tenía un precio. Me dijo que las fuerzas que iba a invocar no eran de este mundo, que eran antiguas y poderosas, y que una vez que se hiciera el pacto, no había vuelta atrás. Le pregunté cuál era el precio. El brujo sonrió mostrando unos dientes amarillentos y chuecos. «Tu alma no me interesa», me dijo. «Eso es muy común. Lo que yo pido es algo más valioso. Tu paz». No entendí qué significaba eso, pero él continuó hablando. Me dijo que a partir del momento en que se hiciera el pacto, yo nunca volvería a conocer un solo momento de verdadera paz. Que el dinero llegaría, sí, pero que cada peso que ganara vendría con un peso igual de terror. Que dormiría, pero que mis sueños serían pesadillas. Que tendría todo lo material que quisiera, pero que viviría en un infierno constante dentro de mi mente. Y aún así, Dios me perdone, yo acepté. El brujo sacó un cuchillo pequeño y me pidió mi mano. Me hizo un corte en la palma, no muy profundo pero suficiente para que sangrara. Luego tomó mi sangre en una copa de barro y la mezcló con líquidos que no quiero saber qué eran. Me hizo beber de esa copa. El sabor era horrible, amargo y espeso. Sentí que me iba a vomitar, pero me obligué a tragarlo todo. Después el brujo comenzó a cantar en un idioma que no conocía. Su voz se hacía más y más fuerte. Las velas a nuestro alrededor comenzaron a titilar aunque no había viento. Sentí un frío terrible, como si me hubieran metido en un congelador. Y entonces lo vi. Entre los árboles, más allá de la luz de la fogata, había algo moviéndose. Una sombra, pero no una sombra normal. Era una figura alta, encorvada, que se movía de forma extraña, como si no tuviera huesos. No podía ver su cara, solo una silueta oscura más negra que la noche misma. El terror me paralizó. Quise gritar, quise correr, pero mi cuerpo no me respondía. Solo podía ver esa cosa acercándose lentamente al círculo de velas. El brujo seguía cantando cada vez más fuerte. La figura se detuvo justo en el borde del círculo, y aunque no tenía ojos que yo pudiera ver, supe que me estaba mirando directamente. Sentí su presencia dentro de mi cabeza, como si me estuviera tocando el cerebro con dedos helados. Y entonces escuché una voz que no venía de ningún lado y de todos lados a la vez. Una voz que era muchas voces hablando al mismo tiempo,
Aceptado. La figura desapareció. Las velas se apagaron todas al mismo tiempo. Solo quedó la luz de la fogata. El brujo dejó de cantar y me miró con una expresión que no puedo describir. Era una mezcla de lástima y satisfacción. «Ya está hecho», me dijo. «Vete a casa, en 3 días comenzarás a ver los resultados». Yo me levanté con las piernas temblorosas y caminé de regreso a mi carro como pude. No recuerdo el camino de vuelta al hotel. Llegué y me tiré en la cama, temblando de pies a cabeza. No dormí nada esa noche. Al día siguiente regresé a Reynosa. Durante esos 3 días no pasó nada fuera de lo normal, y empecé a pensar que todo había sido una locura mía, que me habían estafado. Pero al 4.º día, un miércoles por la mañana, recibí una llamada de un número desconocido. Era un abogado de la Ciudad de México. Me dijo que un tío lejano que yo ni siquiera conocía había dejado de existir y me había dejado una herencia de 5 millones de pesos. No lo podía creer. Pensé que era una broma, pero no lo era. En menos de un mes tenía ese dinero en mi cuenta de banco. Renuncié a mi trabajo en la fábrica. Regresé a Veracruz y le compré una casa nueva a mi familia. Mi padre lloró cuando le di las escrituras. Mi madre me abrazó y me dijo que Dios me había bendecido. Si tan solo supieran. Invertí el dinero en varios negocios. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Abrí una gasolinera que desde el primer día tuvo clientes. Compré terrenos que al poco tiempo se revalorizaron el triple. En 2 años ya tenía más de 20 millones de pesos. Pero el brujo no había mentido sobre el precio. Desde esa noche en la laguna, no he vuelto a dormir bien. Cada vez que cierro los ojos veo cosas. Veo esa figura oscura parada al pie de mi cama, observándome. Escucho voces susurrando en idiomas que no entiendo. Siento manos frías tocándome en la oscuridad. Y las pesadillas, Dios mío, las pesadillas. Sueño que estoy en un lugar oscuro, húmedo, donde hay otros como yo. Personas que hicieron pactos. Están atrapadas ahí, sufriendo de formas que no puedo ni describir. Y sé que ese es mi destino cuando llegue mi hora. Intenté ir a la iglesia. El padre del pueblo me echó agua bendita y rezó por mí, pero cuando toqué el agua sentí como si me quemara la piel. No pude entrar a la iglesia. Cada vez que me acerco a un lugar sagrado, siento una fuerza que me empuja hacia atrás, como un muro invisible. Busqué a otros brujos, a curanderos, a gente que dijera poder ayudarme a romper el pacto. Todos me dijeron lo mismo: lo que está hecho no se puede deshacer. El dinero siguió llegando. Compré casas, carros de lujo, viajé por todo el mundo. Pero nada de eso me daba felicidad. Cada peso que ganaba pesaba en mi conciencia como una piedra. Cada noche era un tormento. Y lo peor es que empecé a notar cambios en mí. Me volví más frío, más cruel. Cosas que antes me importaban dejaron de importarme. Veía sufrir a otras personas y no sentía nada. Era como si esa cosa oscura que había visto aquella noche estuviera devorando mi humanidad poco a poco. Mi familia empezó a alejarse de mí. Mi madre me decía que yo había cambiado, que ya no era el mismo. Mis hermanos evitaban estar a solas conmigo. Los años pasaron y mi situación empeoró. Ya no era solo en las noches. Empecé a ver cosas también de día. Sombras que se movían en las esquinas de mi vista. Escuchaba susurros cuando estaba solo en mis propiedades. Sentía presencias siguiéndome a todos lados. Un día, 5 años después del pacto, mi madre enfermó. Los doctores no sabían qué tenía. Se fue consumiendo poco a poco, perdiendo peso, perdiendo las ganas de vivir. Yo gasté millones en los mejores médicos, en tratamientos en el extranjero, pero nada funcionaba. Una noche ella me llamó a su cuarto. Estaba muy débil, apenas podía hablar. Me tomó de la mano con sus dedos fríos y me miró directo a los ojos. Mi hijo, me dijo, ¿qué hiciste? Yo le pregunté de qué hablaba, haciéndome el tonto. Pero ella negó con la cabeza. Yo sé que hiciste algo malo para conseguir todo esto, me dijo. Una madre siempre sabe. Y ahora estoy pagando yo las consecuencias. Intenté decirle que no, que ella estaba confundida por la enfermedad, pero ella apretó mi mano con una fuerza que no parecía posible en su estado. Esa noche que fuiste a la laguna, continuó, yo tuve un sueño horrible. Soñé que algo oscuro te tocaba y te marcaba.
Desperté gritando. Desde ese día supe que te habíamos perdido. Yo me solté de su mano y salí del cuarto. No podía escuchar más, pero tenía razón. Lo supe en ese momento. Esa cosa, esa entidad que había visto aquella noche, no solo me había tomado a mí, estaba cobrando su precio con mi familia también. Mi madre dejó de existir 2 semanas después. En el funeral nadie me habló. Mi familia me miraba con una mezcla de miedo y asco. Sabían. De alguna manera todos sabían lo que yo había hecho. Después de eso traté de alejarme de ellos. Pensé que si me iba lejos tal vez la maldición no los alcanzaría. Me mudé a Monterrey, a una casa enorme en las montañas. Pero el terror me siguió. Las manifestaciones se volvieron más violentas. Ya no era solo ver sombras. Empecé a despertar con moretones en el cuerpo, rasguños profundos en la espalda que no podían ser de mis propias uñas. Una noche me desperté ahogándome, como si algo invisible me estuviera estrangulando. Luché por respirar durante lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente me soltó. Los sirvientes que contraté no duraban más de una semana. Todos renunciaban diciendo que la casa estaba embrujada, que escuchaban cosas, que veían figuras en los pasillos. Una muchacha que trabajaba limpiando me confesó antes de irse que había visto a una cosa negra arrastrándose por las paredes de mi habitación. Intenté suicidarme 3 veces. La primera vez me tomé un frasco entero de pastillas. Desperté al día siguiente en mi cama, vomitado y adolorido, pero vivo. La segunda vez intenté aventarme de la azotea de mi edificio. Cuando estaba a punto de saltar, sentí esas manos heladas empujándome hacia atrás. No me dejaron hacerlo. La tercera vez traté de estrellar mi carro contra un puente, pero en el último segundo el volante se movió solo, como si manos invisibles lo giraran. Ahí entendí la verdad más horrible de todas. Ni siquiera podía escapar con la muerte. Esa cosa no me iba a dejar ir hasta que llegara mi tiempo. Y cuando llegara, el destino que me esperaba sería 1000 veces peor que cualquier cosa en este mundo. Regresé a Catemaco buscando al brujo. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber si había alguna forma de terminar con esto. Fui al mismo lugar de la laguna donde había hecho el pacto. Todo estaba igual, como si el tiempo no hubiera pasado. Esperé toda la noche, pero el brujo nunca llegó. Al amanecer, un pescador que pasaba por ahí me vio y se acercó. Le pregunté si conocía al brujo, le di la descripción. El pescador me miró extrañado y me dijo que el brujo del que yo hablaba había dejado de existir hacía más de 10 años. Justo unos meses después de que yo había hecho el pacto, sentí que el mundo se me caía encima. Si el brujo estaba sin vida, entonces no había nadie que pudiera ayudarme. Nadie que conociera los detalles del pacto. Estaba completamente solo con esto. Los siguientes años fueron un infierno constante. El dinero seguía multiplicándose sin que yo hiciera nada. Mis negocios crecían solos, pero yo ya no era humano. Me miraba al espejo y veía a un extraño. Mis ojos se habían vuelto oscuros, hundidos. Mi piel tenía un tono grisáceo. Parecía enfermo, aunque todos los estudios médicos decían que estaba sano. Empecé a tener visiones del futuro. Veía cómo iba a terminar todo esto. Me veía a mí mismo viejo, solo, enloquecido por años de tormento. Y luego veía lo que venía después, ese lugar oscuro de mis pesadillas, donde estaría atrapado por toda la eternidad junto a otros que habían hecho pactos similares. Un sacerdote que conocí en mis intentos desesperados por encontrar ayuda, me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que el problema con estos pactos no es solo lo que pasa después de la vida, es que te conviertes en un muerto viviente. Tienes todo lo material pero estás vacío por dentro. Eres rico pero más pobre que el mendigo más pobre. Tienes poder pero eres el más débil, porque le entregaste lo único que realmente importa. Hoy tengo 42 años. Han pasado 17 años desde aquella noche en la laguna. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, propiedades en todo el país, negocios que generan millones cada mes, y soy el hombre más miserable que existe. No tengo amigos. Mi familia me ha dado la espalda. Vivo solo en una mansión rodeado de lujos que no significan nada. Cada noche es una batalla por mantener la cordura. Las pesadillas son cada vez peores. Las manifestaciones más violentas.
Esa cosa oscura ya no se esconde. La veo parada en mi habitación, observándome, esperando. Sé que pronto vendrá por mí. Lo siento. Cada día que pasa siento que me acerco más al final. Mi cuerpo está cansado de luchar. Mi mente está al borde de la locura total. Y lo peor de todo es que no hay esperanza. No hay salvación para alguien como yo. Busqué en todas las religiones, en todas las creencias. Nada puede romper lo que hice aquella noche. El pacto es absoluto, así que les digo esto como advertencia. Si alguna vez alguien les ofrece riquezas fáciles, poder sin esfuerzo, cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser verdad, huyan. No importa qué tan desesperados estén, no importa qué tan difícil sea su situación, nunca, jamás, hagan lo que yo hice, porque el dinero que conseguí no vale nada comparado con lo que perdí. Perdí mi alma, mi humanidad, mi paz, mi familia, mi cordura. Perdí todo lo que realmente importa en esta vida, y cuando me llegue mi hora, voy a perder mucho más. Anoche tuve otra visión. Me vi a mí mismo dentro de poco tiempo, en mi cama, solo. Vi cómo esa cosa finalmente venía por mí. Vi cómo me arrastraba a ese lugar oscuro del que nunca voy a poder salir. Y lo más aterrador es que sé que esa visión es real, que así es como va a terminar todo. No hay final feliz en esta historia. No hay redención, no hay escape. Solo hay oscuridad, terror eterno y el peso insoportable de saber que yo mismo elegí este destino. Esta es mi confesión. Este es mi testimonio. Y si alguien está escuchando esto pensando en hacer algo similar, por favor, por lo que más quieran, no lo hagan. Porque hay cosas peores que la pobreza, hay cosas peores que la necesidad. Y yo las estoy viviendo todas. El precio que pagué fue demasiado alto. Y ahora voy a seguir pagándolo por toda la eternidad. Ya no hay vuelta atrás para mí. Pero ustedes todavía tienen la oportunidad de elegir diferente, de quedarse en el camino de la luz, aunque sea difícil, aunque sea doloroso. Porque créanme, el camino que yo tomé es 1000 veces peor. Y ahora, mientras les cuento esto, puedo sentir esa presencia acercándose. Sé que pronto va a terminar todo. Sé que voy a pagar el precio final. Pero antes de que eso pase, necesitaba contarles la verdad. Necesitaba advertirles. No cometan mi error. No sean como yo. Porque una vez que cruzas esa línea, una vez que haces ese pacto, ya no hay regreso.